Bienvenidos a la Gracia del Éter. Hoy voy a compartir contigo este hermoso devocional y es el Evangelio de Juan capítulo 6 sobre la alimentación de los 5,000. Este precioso milagro Dios me ministró mucho y me ministró a través de la vida de un jovencito. Para empezar, realicé con mi compás un círculo para darle una estructura a la frase que al mismo tiempo sería el título del mensaje principal. En el Evangelio de Juan capítulo 6 dice la palabra de Dios que el Señor, después de que pasó al otro lado del mar de Galilea de Tiberias, él vio que lo seguía una gran multitud y lo seguían porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos Jesús, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces Felipe respondió que 200 denarios no serían suficientes para comprar suficiente pan para que cada uno de ellos tomase un poco. Una de las cosas que Dios me impacta a través de este pasaje bíblico es cómo el Señor se revela que Él es el pan de vida que sustenta a su pueblo. Él empezó primeramente en la jornada de la predicación, pero dice la palabra de Dios que la multitud ya llevaban 3 días. Fue tanta la presencia de Dios que la gente no sentía hambre en ese momento. Pero el Señor no tan solo vio su necesidad espiritual, que era la primordial. Primero dio del pan, que es la palabra, sino que él también tuvo en cuenta la necesidad física. Y por eso él se ocupó de alimentarlos y de sustentarlos. Pero hay varias características de ese pasaje bíblico que me impactan. Y es que primero tuvo que haber alguien dispuesto a dar. ¿Y saben quién fue? Un niño sin egoísmo, quien compartió lo único que tenía, una canasta con tan solo 5 panes y 2 peces para comprarlo con 5,000 personas. ¿Usted se imagina eso? Quizás para las personas que tienen un pensamiento terrenal o una visión muy corta y no tienen fe, dirían en aquel momento: ay, tan bonita la intención del niño, pero tan ingenuo, ¿cómo con 2 panes y 5 peces se va a alimentar 5,000 personas? Pero esa es la fe sobrenatural. Esa es la fe que mueve a Dios, que mueve la mano de Dios. ¿Dónde pones tu fe? El niño puso su fe y lo único que tenía en las manos de Jesús. Habrán situaciones difíciles, muy adversas, que siempre van a necesitar un milagro sobrenatural. No sé, una sanidad de una persona enferma con algo terminal, un matrimonio fallido que la persona pensará que aquí ya no hay nada más que hacer y que definitivamente no se puede rescatar. Pero es ahí donde termina nuestras fuerzas, donde empieza la fuerza de Dios, lo sobrenatural de Dios. Esta fe de este niño fue extraordinaria. Este niño no fue egoísta y por eso dice la palabra de Dios que que nosotros debemos de ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y entrar al reino de los cielos implica tener una fe extrema. Y esta es la otra parte del mensaje. Este niño tenía una fe extrema. Este jovencito sabía que al poner esta cesta y los 5 panes sobre las manos de Jesús, el Señor haría un milagro. No sabré quizás cómo lo haría. Él simplemente sabía y tenía la convicción. Porque la palabra del Señor dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo otro es aprender a descansar en Jesús. Cuando Jesús dio la orden a sus discípulos de que acomodaran y le dijeran a la multitud que se recostaran sobre la hierba, eso significó que había que aprender a descansar en su palabra. Estas personas no estaban preocupados por lo que habrían de comer.
esa fe tan tremenda de estas personas, porque ellos sabían que Dios tenía el control en ese tiempo y en ese momento de su necesidad. Así que al momento del Señor dar esa palabra, fue que ahí ellos descansaron. Descansemos en la palabra y en las promesas del Señor. Descansar en la palabra de Dios no significa, tener paz y saber que Dios tiene el control de todo a nuestra necesidad. Hay que aprender a descansar, y descansar no significa no hacer nada, porque este joven accionó, sino que no nos movemos hasta que Dios no dio la orden. No nos movemos hasta que Dios no nos hable. Así que si tú tienes una necesidad en este momento por suplir y algo que tú sabes que es imposible para ti, recuerda lo que dice la palabra de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.